Hola, en este módulo trabajaremos los tipos de transporte y algunos conceptos logísticos. La primera pregunta que se nos debe venir a la mente es: ¿cuántos tipos de transporte existen o hay? Aparte de la red eléctrica o los ductos por tubería, etc., muchos nos preguntamos cuántos tipos de transporte existen. A continuación les mostraré algunos. Aquí tenemos en el esquema transporte marítimo fluvial. También tenemos transporte terrestre, en este caso por carretera, en camión. Después también tenemos transporte terrestre en tren y también el transporte aéreo, en este caso en avión. Estos tipos de transporte son los clásicos, pero también tenemos que tener en claro que si hay transporte combinado o si lo llamamos multimodal o es lo mismo transporte multimodal o combinado, también agreguemos otro componente a la intermodalidad. Este también es un tipo de transporte. Ahora yo les propongo a ustedes que se den un tiempo para reflexionar y pensar bien estos tipos de transporte. Tómense al menos unos 3 minutos. Después de estos 3 minutos de periodo de reflexión, veremos los tipos de transporte, pero en especial, ¿qué diferencia hay entre el transporte combinado y el transporte intermodal? Pero les aclaro, el transporte intermodal no es un transporte, solo es un concepto logístico. A continuación, les enseñaré mis presentaciones para que puedan entender un poco más. Como pueden ver en las siguientes fotografías, veremos los tipos de transporte por imágenes. En este caso, el transporte por carretera. El carga general o contenedor, vemos que también hay un intermodal. Los camiones pueden subir encima de los trenes y después tenemos este tipo de camión que se utiliza en carretera. Si vemos también los vehículos por los tipos de mercancía que llevan, aquí tenemos un camión con descarga lateral o por transporte especial. Y también tenemos un transporte con descarga trasera, la tradicional, o otro transporte que sería el transporte llamado cisterna o también conocido como cilindro. A nivel marítimo, estas fotografías nos ilustran muy bien, pues pienso que son muy interesantes, y en este caso nos muestran en el transporte marítimo como mercancía de acuerdo a un tipo específico. A este lo llamamos barco a graneles. Se pueden ver los hilos y las excavadoras que mueven el grano de este transporte. Si seguimos en transporte marítimo, en este caso podemos ver barcos de transporte de carga general. Estos pueden ser de línea regular o puede ser tram. Ahí vemos en esa parte de arribita, vemos las bodegas y se van ingresando las mercancías con una maquinaria de acuerdo al tipo de mercancías.
Se va colocando en bodegas todo tipo de mercancías, desde bobinas de acero, mercancías en cajas que tienen dimensiones demasiado grandes o cualquier tipo de mercancía. Aquí tenemos uno de los barcos portacontenedores. Este es un transporte moderno. Este ha ido creciendo conforme al tiempo. Es uno de los barcos más grandes. El barco portacontenedores que tenemos hoy en día es un barco de 15.000 teos, es decir, 15.000 contenedores de 20 pies. Y en estas imágenes de acá se ven los contenedores que van llevando los barcos. A continuación también tenemos barcos especializados, en este caso en líquidos y gas, que pues como lo dice su nombre, transportan cosas como gaseros o petroleros, etc. También tenemos otro tipo de barco, en este caso el barco roll-on-off o los ferries. Los barcos roll-on-off son aquellos que los vehículos entran por sí mismos, por lo tanto son barcos de coches o donde entran los camiones. Podemos ver las bodegas, como se ven ahí también los coches en la parte izquierda de abajo. La diferencia entre estos dos barcos es que el ferry, además de llevar coches, lleva al pasajero, y el roll-off solo lleva uno de los dos. A continuación, en esta ilustración vemos otro medio de transporte, que es el tren. En este caso, el medio de transporte más desarrollado se encuentra en Estados Unidos. Incluso podremos ver en esta imagen cómo un contenedor está encima uno de otro y la altura no es un impedimento, de acuerdo a la altura de los puentes. En Europa no está desarrollado, menos en España. Y por último, vemos el avión. En este caso vemos un avión que transporta mercancías. Una vez revisados los distintos tipos de transporte, vamos a enfocarnos en los que menos sabemos, que sería al que menos tenemos conocimiento, vendría siendo el transporte combinado y el transporte multimodal. De hecho, estos dos son una combinación de sí mismo. Aquí no tiene que haber ninguna confusión. Es igual si primero llevo camión, luego tren, luego barco y otra vez camión, y el número de veces esto no importa. La diferencia entre transporte combinado y multimodal lo vemos básicamente en dos características. El transporte combinado, esto quiere decir, por ejemplo, si uno va a transportar mercancía a una determinada ciudad, país, estado, lo que sea, vamos a utilizar primero lo que es transporte, que vendría siendo, vamos a elegir camión. Bueno, pues en el momento de elegir un camión, el documento de transporte que vamos a utilizar es un CRM. Después de utilizar el camión, nos vamos a cambiar a un barco y el documento que vamos a utilizar para el barco es el Bill of Lading, que es el conocimiento de embarque. Después de nos volvemos a cambiar al transporte de camión y nos van a volver a pedir el documento de CRM. ¿Y qué es lo que les quiero dar a entender con esto? Que si agarramos un transporte es un documento, al agarrar otro transporte es otro documento. Vamos a cambiar de documentos cada que cambiemos de transporte. No le hace que ya lo hayamos pasado y que ya hayamos mostrado el documento, tiene que mostrarse de nuevo. Sin embargo, en el transporte multimodal, la primera característica es que todos los medios de transporte utilizados quedan bajo un solo documento, que es el FIATA BL, el Bill of Lading. Este es el documento de transporte multimodal. La segunda característica del transporte multimodal es la que no nos permite consolidaciones o desconsolidaciones intermedias. Por lo tanto, estamos hablando de contenedores completos. Esto quiere decir que desde que sale el contenedor desde origen hasta donde llega al final nunca va a llegar
sin otra mercancía, sin otro contenedor. Lo que vamos a entregar nosotros es el mismo contenedor, es la misma mercancía. Esta es una característica del transporte multimodal. Vamos a ver ahora el transporte intermodalidad. No. Pongan atención. La intermodalidad no es un transporte, es un concepto logístico. Tenemos intermodalidad cuando también se poseen dos características básicas. Hay intermodalidad cuando hay cambios rápidos de medio de transporte. Como les explicaba, si cambiamos de camión a barco, de barco a tren, de tren a barco, si vamos cambiando a cada rato. Esto es una intermodalidad que nos vamos cambiando a cada rato. En pocas palabras quiere decir eso. Otro ejemplo es cuando un camión entra en radio o cuando el barco se sitúa de una forma diferente y así más o menos se entiende lo que es intermodalidad. Amazing.